Hoy vamos a hacer como una introducción al libro de Colosenses. Vimos entonces el libro de Efesios y cuando estemos en este libro de Colosenses vamos a volver a Efesios también para ir comparando algunos temas, algunas palabras. Entonces vamos a pedir que podamos leer el libro de Colosenses. Así como pedimos que sea leído nuevamente el libro de Efesios, también el libro de Colosenses. Son 4 capítulos. Nos faltó todavía considerar algunas cosas de Colosenses, profundizar más en el capítulo 5 y el 6, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque tenemos que ser pacientes en esto e ir alcanzando la verdad que es la realidad de Cristo. Porque si no, nuestro conocimiento va a ser muy abundante a veces, pero nuestras vivencias van a ser pobres. Y tenemos que ir acompañando, digamos así, con la experimentación de Cristo, lo que la palabra dice. Si no, llega un momento donde nos estancamos ahí. ¿Por qué? Porque falta cosas que nosotros las vivamos. Entonces, la vida tiene que ir creciendo y también el conocimiento. Y si va creciendo el conocimiento, inmediatamente la vida también tiene que crecer, ¿sí? Bien, entonces vamos a considerar la introducción, como decíamos. Para esto, bueno, estuve tomando algunas notas para no olvidarme. Vamos a hablar, cosa que a veces trato no de hablar mucho sobre esto, pero algo un poco histórico en cuanto a esta epístola, porque esto es algo que vivieron los hermanos en los inicios de la edificación de la iglesia y quedó escrito para nosotros para que también tengamos la palabra de revelación. Es importante, como habíamos dicho, que hay libros que son de una revelación más profunda, más elevada. Bueno, Colosenses está dentro de esos libros y teníamos una diferencia con Efesios, que Efesios nos habla de lo más alto en la revelación de Dios en cuanto a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero el libro de Colosenses nos lleva nuevamente a Cristo mismo para mencionar quién es Él. Y esto se debe por lo que estaba sucediendo en esta iglesia. La iglesia de Colosas se ve que estaba muy hermanada o estaban tal vez cerca de la Odisea. Ve que la Odisea se la menciona nuevamente en el libro de Apocalipsis. Bueno, entonces Pablo dice, quiero que esta epístola se lea entre vosotros y también en los de la Odisea. Bien, tal vez eran ciudades cercanas. Uno de los problemas en la iglesia de Colosas era que se estaban infiltrando ciertas cosas y por causa de esta infiltración, Cristo estaba siendo dejado de lado. El libro de Filipenses, que es anterior en el digamos, en el orden de los libros del Nuevo Testamento, tiene una expresión en el capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos, 9, 10 y 11. Pero ahí hay una expresión, después la vamos a aplicar cuando estemos mirando Colosenses, y dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, en el libro de Efesios empezamos hablando del amor, porque hay una relación, en la relación con Dios tenemos una mayor revelación y un crecimiento
cuando se va incorporando de una manera más plena el amor, que es el amor de Dios en nosotros, ¿sí? Este amor no tiene absolutamente nada que ver con el amor, los afectos humanos, porque la Escritura dice que Dios es amor. Y debemos recordar que todo lo natural que las personas puedan tener, por más elevado, por más puro que parezca, tiene, al ser natural, tiene unas características que puede ser corrompido, puede ser infiltrado, puede ser adulterado. ¿Sí? Porque la expresión de la Escritura, hablando del hombre que se apartó de Dios, es como que, a ver, vamos a leerlo mejor para no equivocarnos, porque a veces uno, al menos yo por ahí me da por citar de memoria y después porque esta manifestación de la condición del hombre, lo que Dios ha declarado, no nuestra justicia ni nuestra forma de ver las cosas. Y dice así, ¿qué libro está preguntando? Cuando yo lo vaya leyendo, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuál es el libro. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron de camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción de la condición humana separada de Dios. Entonces, sobre este tema hubo mucho debate también, como sobre otros, en la historia de la iglesia, porque había una escuela que decía que el ser humano era totalmente depravado, y había otra escuela que decía, no, el ser humano tiene algo de bueno. Entonces por ahí vamos a escuchar estas dos expresiones y veo que hay en la gente que se cree que está bien, una expresión que es, bueno, busca dentro de tuyo, porque dentro de tuyo seguramente está la luz. Hay algo bueno dentro del ser humano. Bueno, la revelación de Dios, esto está hablando de aquello que los ojos naturales ni las percepciones naturales pueden identificar en las personas. Esto está hablando de lo más profundo del corazón de la persona. Un corazón que está apartado de Dios está sujeto entonces a que en todas sus virtudes naturales pueda ser infiltrado o usado a veces por Satanás mismo. Recordemos al apóstol Pedro. ¿Por qué el apóstol Pedro vivió tuvo esa vivencia tan contrastante? Por un momento hablando de la revelación de Dios y en otro momento queriendo impedir que el Señor vaya a la cruz. Y la expresión del Señor no fue contra Pedro, fue contra Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sí? Porque el Señor identificó claramente que en las áreas naturales de Pedro, Satanás se había infiltrado a través de las emociones y del buen querer de Pedro para tratar de impedir que el Señor vaya a la cruz. ¿Y qué cosa? Entonces, debemos tener en cuenta esto. Entonces, cuando hablamos del amor con referencia a la palabra de Dios, siempre estamos hablando del amor de Dios. Porque nuestro amor puede estar muy bien un tiempo. Pero cuando es empezado a tocar por las tinieblas, seguramente se va a distorsionar y ya deja de ser algo genuino y algo que sea permanente y se deteriora. Incluso hay canciones de los poetas populares que, bueno, y hasta como que es reconocido el sentido de que ahora se odia porque antes se amó. Bueno, esas cosas contradictorias que el ser humano tiene. Bueno, pero volvamos entonces a
a lo que estábamos en el libro de, ¿dónde era? Filipenses. Bueno, ¿y cuál es la expresión? Versículo 10, capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Para que probéis lo mejor, ¿sí? A fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y qué significa esto? Aprobar lo mejor. Acá tenemos que ver, y yo entiendo que gracias al Señor por lo que Él nos concede, que vamos a poder ver claramente lo mejor está en Cristo. ¿Sí? El tema es que en el mundo hay muchas cosas buenas o aparentemente buenas. Entonces, ya a esta altura, el discernimiento espiritual que viene por la unción de Cristo tiene que ya estar trabajando en todos nuestros sentidos, al menos en una etapa inicial. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 5, me parece que es. Vamos a leer desde el 11, siempre para ir dándole un contexto a la expresión Hebreos 5, 11 al 14, de lo que estamos viendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos, otra traducción dice lentos, ¿sí? Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Entonces miramos la última parte que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque en aquello que parece bueno o parece, a ver cómo podríamos decir, importante, que sirve, que ayuda, que ¿por qué no usarlo si esto está muy bien? Y más cuando se asocia a veces con ciertas expresiones de la Escritura que pertenecen al antiguo pacto, a veces los hermanos están dispuestos a aceptarlo. Pero acá se nos dice que la persona que ya está alcanzando la madurez, ya también en esta etapa sus sentidos tienen que ser ejercitados para discernir el bien del mal. O sea, de aquello que parece bueno, de aquello que parece apropiado, de aquello que puede ser útil para discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Si está el bien ahí que viene de Dios o está el mal oculto, escondidito ahí, y después no produce el propósito de Dios. Ese es el tema. Todo aquello que es infiltrado no llega a alcanzar el propósito de Dios. Bien, entonces, también en esta etapa de crecimiento, nuestros sentidos van siendo ejercitados. Y acá entramos en un tema que a mí me costaba hablar esto un poquito, pero ya es el tiempo en que lo empecemos a mencionar cada vez más para ir entendiendo qué es lo que significa esto. Dame paciencia porque mientras voy hablando voy rebobinando en mi mente lo que quiero decir para que esto tenga
que sea algo coherente, algo apropiado para que el espíritu que está en nosotros pueda ir asociando la palabra. Sabe que cuando estamos en la etapa de niñez no tenemos la capacidad de asociar la palabra de Dios que es espiritual. Así lo dice el libro de 1 Corintios capítulo 2. Lo vamos a mirar para recordarlo. Si 1 Corintios capítulo 2 dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vio que los niños en Cristo, digamos así, sean niños que están creciendo de manera apropiada, o sean niños sárquicos, y los niños sárquicos menos aún conocen esto, pero el niño, aún el niño que está dentro del ambiente espiritual y va desarrollándose, todavía no alcanza, digamos así, a conocer todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando ya pasamos a esa etapa, empezamos a conocer más y más lo que Dios nos ha concedido. Esto es muy importante, porque si no conocemos todo lo que Dios ha concedido, la iglesia no puede alcanzar plenitud porque toda la palabra completa del Evangelio no le ha sido suministrada. A ver, vamos de vuelta con estas expresiones. ¿Sí? Para apropiarnos de todo lo que Dios tiene, la plenitud, como dice la Escritura, nosotros tenemos que conocer todo lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo lo vamos a conocer? Conociendo a Cristo. Por eso es importante, tanto lo que las Escrituras nos hablan de Cristo, como la vivencia de Cristo, como experimentar lo que la Escritura dice de Cristo. Porque todo lo que tiene Cristo está relacionado directamente con nosotros. Por causa de lo que la palabra dice, Dios dio a su Hijo. De tal manera amó, Dios es un versículo primario, pero fundamenta todo lo que Dios ha hecho por el hombre, lo ha hecho a través de su Hijo. Y todo lo que Dios ha preparado para este tiempo y para la eternidad fue hecho en el Hijo. Entonces nosotros, conociendo al Hijo, conocemos lo que Dios ha preparado. Bien, entonces, los niños en Cristo, los niños sanos, los niños que se están desarrollando, todavía no conocen todo lo que Dios nos ha concedido, y mucho menos los niños sárquicos. Los niños sárquicos son los que se han desviado, como decía el libro de Efesios, a los vientos de doctrina, ¿sí? Y a otras cosas que terminan, digamos, estancando el crecimiento, y ese estado permanece. Lo que ya se ha hecho en el Espíritu, eso nada ni nadie lo puede arrebatar, porque es la misma vida de Dios que nos ha sido concedida. Pero todo lo que el Espíritu ya ha querido hacer participar al alma y al cuerpo, generalmente se pierde. Entonces, por eso vamos a encontrar a veces en ciertas personas, y he escuchado esa expresión, pero si este estaba en la iglesia, mira ahora cómo está. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su alma perdió todo aquello que su espíritu le había suministrado en un principio cuando él recibió y conoció a Cristo muriendo por él y recibió el perdón de sus pecados. Esto es algo real, algo que se vive, algo que Dios determinó. Pero el crecimiento nos tiene que llevar a pasar esta etapa de la niñez, y entonces ya en esta etapa de juventud viene lo que acá dice, a ver, ¿dónde es que lo dice? No, lo leímos en hebreo. Aquel que ya va siendo ejercitado.
va conociendo la palabra de justicia. La palabra de justicia es diferente a la leche de la palabra, a la leche pura de la palabra, que es la que va a traer, como en los niños, todo lo necesario para que ese niño se desarrolle apropiadamente. Está comprobado que, por ejemplo, un niño que no haya sido bien alimentado no va a poder desarrollarse plenamente tanto en su físico como en su mente. Entonces, pero recordemos que esas cosas suceden en las áreas humanas. Nosotros, no importa tal vez cómo hayamos sido en nuestra niñez y nuestro desarrollo, nosotros tenemos acceso ahora a lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿sí? Entonces, no nos aflijamos tanto por eso, sino que pidámosle al Señor sabiduría y revelación sobre lo que Él preparó en Cristo para nosotros. Ahora, dice, debemos conocer entonces por el Espíritu lo que Dios nos ha concedido. Dice Pablo en el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es importante irlo discerniendo, porque cuando Pablo dice que no con palabras de sabiduría humana, sino con lo que el Espíritu enseña. Acá no quiere decir que estas sean palabras, digamos así, de un origen, no sé, angelical, extraterrestre. No, son palabras que nosotros entendemos. Son palabras humanas, pero no vienen por la sabiduría humana, sino que vienen de la sabiduría de Dios. O sea, el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual con estas palabras que son enseñadas no por sabiduría humana, sino por la revelación de Dios. A ver no sé si me explico con estas expresiones, ¿sí? Pero se van a entender en nuestro lenguaje. Por eso Pablo en Corintios dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, en un idioma que los hermanos puedan entender, y no 10.000 en una lengua desconocida. ¿Y por qué él prefería esto? Dice, porque esas 5 palabras que son vida, espíritu y vida, esas 5 palabras que son vida y son eficaces, van a dejar un fruto, ¿en dónde? En su entendimiento. Entonces, en el 14 menciona, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando acá dice hombre natural, si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 3, Pablo dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como hombres naturales. No es que no lo tengan, pero ellos en su manifestación, en su forma de vivir, en sus lenguajes, parecen hombres naturales, como que no tuviesen el espíritu. Tienen el espíritu, pero no viven conforme al espíritu. Entonces no pueden vivir conforme a Cristo y no pueden alcanzar esta revelación y no disciernen las palabras que vienen del Espíritu, que se dicen en el mismo lenguaje que uno conoce, pero se deben discernir, ¿cómo dice la palabra? Se deben discernir, ¿dónde estamos? En capítulo 2. Sí. No, nos volvemos al 2. 2.14, ahí estamos. Volvemos acá. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, para él son locura y no las puede entender porque trata de entenderlo con su mente natural que está habituada, adecuada al razonamiento humano. ¿Sí? O sea, no nos preocupemos por esto, pero porque todos hemos pensado así. Porque ¿de qué otra manera podemos pensar? ¿Podremos pensar de otra manera? Sí. Por eso es que la palabra en el libro de Efesios nos dice
que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si no nos renovamos, vamos a seguir pensando de manera natural. Pero si nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, vamos a pensar de manera espiritual. Aunque todavía nuestro pensar, por medio del espíritu, sea todavía pequeño. O sea, tenga poco conocimiento. Tenga pocas palabras escritas en esa mente espiritual que es la mente de Cristo. Por eso Pablo en este mismo capítulo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que ir haciendo desde nuestra parte delante de Dios, aunque todavía no lo entendamos plenamente, pero lo vamos percibiendo. Lo vamos creyendo. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, tal vez no reflexionarlo tanto porque ahí entra la mente natural, sino decirle directamente, Señor, gracias porque me has dado tu espíritu. El espíritu es la vida del Señor y en esa vida viene todo, la mente de Cristo incluida. Y gracias porque me has concedido la mente de Cristo. Concédeme ir conociendo todo lo que tú me has conocido. Y dame esa sabiduría que me has concedido en la mente de Cristo para poder acomodar tus palabras a lo espiritual y no a las cosas naturales. ¿Sí? Entonces, a veces en la mente natural de las personas y en los niños sárquicos se produce esa mezcla, queriendo acomodar lo espiritual a lo natural o lo natural a lo espiritual. ¿Y qué resulta de eso? No resulta absolutamente nada, porque Dios no trabaja ahí. No está el poder de Cristo. No hay mover del Espíritu. Y bueno, acá tenemos también aspectos del crecimiento cuando dice en el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Bien, volvamos al libro de Efesios nuevamente. Perdón, de Efesios, no, estábamos en Filipenses. Filipenses 1. Entonces, aprobarlo mejor, ¿sí? Es poder discernir lo que viene de Dios a través de las palabras, a través de la vida, a través de las expresiones, para separar claramente aquello que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Cuando decimos lo que es de Cristo, estamos hablando de lo que es de Dios. Porque también hay otra expresión entre los creyentes. ¿Será de Dios? ¿Vio? Así. Y hay otros que dicen, no, seguramente es de Dios esto. Porque Él obra como Él quiere. Está bien, Dios obra como Él quiere, porque es Dios. Pero Él va a obrar siempre con lo que reveló en Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaba pasando en Colosas. Que por causa de algunas cositas que estaban sucediendo, los hermanos habían sido atraídos a ciertas filosofías. Entonces, vamos a mirar algunos versículos allí. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Esto es también algo que, gracias al Señor, uno hoy lo puede hablar por la experiencia, que la asociación de la palabra, o sea, lo que se acomoda, como dice Pablo, lo espiritual a lo espiritual, es una obra del Espíritu en nosotros. Esto no es por la sabiduría humana, uno no lo puede transmitir de persona en persona. Uno puede hablar de Cristo, transmitir la palabra, pero el que va a tomar esa palabra es el Espíritu que está en nuestro interior. Entonces Él va a hacer una tarea de asociación de la palabra. Es decir, ¿por qué? Porque desde los profetas en la antigüedad, si alguien se anima después, busque ese versículo. Y yo hablaré, dijo el Señor, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Por qué?
Porque Dios se esconde. Dios guarda ciertas cosas. No viene inmediatamente. A ver, hay en un diario que leo siempre, un diario a nivel nacional, que llama a gente así que ha estado por ahí medio mal en algunas situaciones, pero ahora como que va remontando. Y una de las preguntas que le hacen, ¿y qué harías con $1.000.000? Yo hace unos años atrás no sabría qué hacer con $1.000.000, pero hoy sí más o menos sabría, pero no me viene. ¿Pero qué harías con $1.000.000? Es la pregunta. Porque hay tiempos o edades, estamos hablando de edades espirituales, conocimiento de Dios, mover del Espíritu, en donde todavía no sabemos qué hacer. No sabríamos qué hacer con alguna revelación de la palabra de Dios. No la entenderíamos. Seguiríamos pensando de una manera muy de acuerdo a los mandamientos, muy de acuerdo a la edad espiritual que tenemos, es decir, al ser todavía niños, pequeños. Cuando ya nos vamos desarrollando, también el Espíritu va haciendo crecer esa sabiduría espiritual que se distribuye al resto de nuestro ser. Entonces, esto también debemos pedírselo al Señor, porque cuando la palabra dice que nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, esto incluye una imagen completa. Entonces, si en nuestro espíritu somos semejantes a Cristo, porque la Escritura dice que somos un espíritu con Él, en el corazón, ¿no tendremos que también ser hechos a esa imagen? Y en el cuerpo, ¿no seremos también, acá vamos a hablar en futuro, ¿no seremos también hechos a esa imagen? Vamos a empezar por el cuerpo. ¿Seremos hechos a esa imagen o no seremos? ¿Qué dicen? ¿Que sí? Sí, el apóstol Juan dice, porque cuando le veamos como Él es, seremos como Él. Y el apóstol Pablo dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Y está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Porque esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y esto mortal se vestirá de inmortalidad. O sea, el cuerpo mismo será conformado a la imagen de Jesucristo, al cuerpo que Él tiene. Entonces Él cuando resucitó le dijo a sus discípulos, vamos, tóquenme, vengan. No es que no soy un espíritu incorpóreo, no soy un fantasma, no. Tengo carne y tengo huesos. El Señor estaba con un cuerpo de resurrección y con ese cuerpo atravesaba las paredes y un momento estaba aquí y en otro momento estaba allá y cuando quería Él no lo veían más. ¿Sí? Entonces, en el corazón también vamos siendo conformados a esa imagen. Que si no hay conformación del corazón a la imagen de Cristo, todo lo que está depositado en el Espíritu no puede ser transmitido. Por eso es que la palabra habla de que nuestros sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién ejercita esos sentidos? Juan, en una de sus epístolas, habla de la unción del santo para conocer. Y cuando Juan está hablando de la unción del santo, está hablando del anticristo. O sea, el espíritu de Satanás operando en los ambientes, en las personas, en los sistemas de este mundo. Y Juan les dice, ustedes oyeron que el anticristo venía y ya está operando en el mundo. O sea, ese es el espíritu del anticristo. El anticristo real y definitivo todavía no aparece, pero el espíritu del anticristo ya está instalado en el mundo. A mí me llamaba la atención hace años atrás, en las películas de origen de Hollywood y otras mayormente que son todas que vienen de habla inglesa, cuando lo traducían al español no se mencionaba a Jesús. Se decía cielos, se decía Dios también,
pero no se decía Jesús. Y en el original se decía en inglés, Jesus, pero no se traducía así. ¿Por qué? ¿Qué puede pensar uno cuando lee la Escritura? Y esto es parte del espíritu de Anticristo. ¿Por qué Jesús no tiene que ser nombrado? Sí se puede mencionar a Dios como un ser creador allá distante, que existe pero está muy lejos. Se puede mencionar los cielos, se me puede mencionar la fuerza del universo, cualquier otra cosa, pero no se puede mencionar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y si hay algo que no le gusta a Satanás es mencionar que Cristo se hizo hombre, porque Cristo como hombre fue el que lo destruyó en la cruz y le quitó, sí, todo lo que tenía. El Señor habla allí en uno de los evangelios que ¿quién va a poder saquear las cosas del hombre fuerte? Si primero no le ata, dice, no lo domina. Bueno, Él fue el que hizo esto. ¿No dice la Escritura que Él destruyó al diablo que tenía el gobierno de la muerte? Para librar a los que todos estaban bajo servidumbre. Eso éramos nosotros. Bueno, entonces, hermano, mire, esto es muy interesante. Ahora estamos ¿volvimos a Colosenses? No, todavía no. Sí, ya volvimos. Bueno, entonces, vamos a ir al capítulo 2, versículo 8, dijimos, para ir conociendo. Ya mencionamos un versículo el domingo, donde Pablo menciona que él trabajaba, laboraba, no solamente trabajaba, sino también luchaba. ¿Cómo era este trabajo y esta lucha del apóstol Pablo? Sí, porque ¿saben qué? Pablo era un hombre muy ilustrado, era un hombre que conocía varios idiomas. Él conocía muy bien la ley romana, conocía muy bien la ley de los judíos. Era irreprensible en cuanto a la ley, así menciona la Escritura. Él tenía muy claro su origen hebreo, por eso él dice hebreo, de la tribu de Benjamín, y enumera esas cosas que él valoraba, pero también él era un ciudadano romano. Y en algunas ocasiones dice, y tráeme los libros. Pablo cita a escritores griegos y conocía muy bien las filosofías, seguramente ¿cómo que se llaman los filósofos griegos? Aristóteles, Platón y otros más. ¿Sí? Pablo sabía muy bien todas esas cosas. ¿Sí? Ahora, debemos preguntarnos, ¿con cuál potencia era la que trabajaba y luchaba Pablo? ¿Con esa que tenía de antes como hombre y que todavía no conocía a Dios? Cuando Pablo habla de la potencia, está hablando del poder de Dios. Ese poder, dice, según la potencia de Él. ¿Y quién es ese Él? Ese Él es lo que se dice desde el versículo 15 del capítulo 1 en adelante, y lo que sigue mencionando Pablo después en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Por eso pedimos que lean los Colosenses. Leerlo es leerlo nada más. Si alguna palabra, alguna frase les llama la atención o el Espíritu los lleva en ese momento de estar dando lectura a agradecer a Dios, o en ese momento, ¿por qué no? Dios puede traer una revelación sobre esa palabra. Revelación es tener la luz de Dios para entenderla. ¿Sí? Entonces, es muy precioso porque acá se nos da una visión muy preciosa de Cristo y necesitamos conocer esto. Y después en el capítulo 2 recuerden que él dice, anunciando a los hermanos, dándoles a conocer la lucha que sostengo por ustedes, ¿sí? Por los que están en la Odisea, esa es la otra ciudad cercana aparentemente de Colosas, y por todos los que no han visto nunca mi rostro. Esto se refiere seguramente a muchos hermanos de los cuales él había tenido noticias, pero no lo conocían a Pablo, ni él conocía a los hermanos. O sea, una oración
que abarcaba mucho más del entorno que él tenía. Que el Señor nos ayude en esto, especialmente aquellos que estamos los días martes orando, a que el Señor amplíe nuestra oración para pedir por nuestros hermanos, ¿sí? Que Él se va a encargar de que nosotros participemos también en esas buenas obras, que es estar delante del Señor intercediendo y presentando personas delante de Él, ¿sí? Aunque a veces ni siquiera nos conozcan, pero que hemos escuchado tal vez noticias, ¿sí? Bueno, entonces, esta lucha, esta labor, con la potencia del Señor trabajando en el apóstol Pablo, él menciona que es para que los corazones sean consolados, para que sean consolados sus corazones. Hicimos también la diferencia entre sanar un corazón y consolar un corazón. Es muy diferente. El sanar el corazón es lo que la Escritura dice. Decía, ese corazón roto, ese corazón de piedra, ¿sí? Porque la expresión original del corazón, ¿cómo que dice? A vendar a los quebrantados. Quebrantado quiere decir que ese corazón estaba hecho trizas, totalmente roto. Es como, imaginemos, no sé, que un corazón haya venido algo y le dio un pisotón y lo reventó. Una cosa así significa a los aplastados, sí, aplastados. Entonces ese corazón, ¿qué puede recibir ese corazón? Primero tiene que ser sanado. Bueno, el Señor sanó nuestros corazones, pero el confort es algo que ya viene por medio de la gracia del Señor. El confort del Señor es el que va introduciendo en nosotros lo que Él dijo en el libro de Ezequiel. Yo sacaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí viene el corazón ya consolado por el Señor, hasta que ese corazón absolutamente desplace a ese corazón viejo, ¿sí? Porque solamente en el corazón nuevo puede vivir unidos en amor, no en el corazón viejo. Y acá hay mucho para hablar, pero yo quería hacer una introducción y después hablar un poquito más detallado en algunas expresiones, ¿sí? Porque ahí también hay mucho para decir eso de unidos en amor. Ya es importante, si el Señor está consolando en este tiempo nuestro corazón, qué precioso, ¿sí? Entonces le podemos pedir al Señor, tú que sanaste mi corazón. Bueno, consuélame. ¿No dice el libro de Romanos, creo que es en el capítulo 15, que Dios es el Dios de esperanza y el Dios de consolación? Y a veces encontramos que la palabra nos dirige al Hijo y otras veces nos dirige al Padre. Entonces las personas que tienen clasificada en su mente natural Padre, Hijo y Espíritu, se les complica la vida con él. A mí se me complicaba la vida cuando pensaba muy naturalmente, porque yo todo lo razonaba naturalmente hasta la misma Escritura. Pero ¿cómo puede ser? Y a veces los hermanos algunos me preguntan, ¿pero qué tenemos que orar? ¿Al Señor? Y entonces yo lo único que sí, pero tenemos que orar por el Espíritu y tenemos que orar a Dios en el nombre de Jesús, porque no sabía qué decirle para guiarlo, porque hasta yo todavía estaba en cierta manera confundido, porque a mí me confundían esas expresiones. Bueno, hoy gracias a Dios no me confunden. Porque hoy no dice el apóstol Juan, que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. O sea, estamos delante del Padre, estamos delante de Cristo. Estamos delante de Cristo, estamos delante del Padre. Pero hay áreas específicas y tareas específicas en las cuales interviene Él como Padre. Que no interviene el Hijo, porque el Hijo también se le llama Padre, ¿vio? Pero es una tarea específica que el Señor hace en nosotros, sus hijos. Por ejemplo, San Juan capítulo 15.
En San Juan capítulo 15, nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? ¿Y Jesucristo qué es? La vid verdadera. ¿Y el Padre? Es el labrador. ¿Vio cómo es el Señor? El Padre mismo es el labrador. Entonces, a veces cuando nosotros andamos ahí medio, que nos sentimos como que estamos en un desierto, podemos orar delante del Padre y decirle, tú eres el labrador. Señor, cultívame, por favor, porque estoy medio escaso en fruto, ando medio... Mi vida está parece un desierto, mi mente no produce nada. Necesitamos entonces la intervención de Dios, nuestro Padre, como el labrador, porque eso es la Escritura dice así. Y si dice así, es que Dios está dispuesto a trabajar en nosotros para que nosotros produzcamos fruto. Y nosotros cuando nos falta fruto, ¿qué tratamos de hacer? Bueno, eso era antes, activarnos en algo, porque tenemos que fructificar. El fruto es algo del Espíritu que se mueve desde nuestro interior y ahí a través nuestro produce un fruto. Y ese fruto entonces puede ser paz, paciencia, mansedumbre, amor, fe, esperanza, dominio propio. El fruto se manifiesta en distintas áreas de nuestro ser. Bueno, pero volvamos acá. Esta tarea, esta lucha, es para la consolación del corazón y para que nos unamos en amor. ¿Por qué? Porque ya tenemos el vínculo primero que es la paz. Por eso Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero acá ya en Colosenses encontramos unidos en amor. Es decir, el propósito es para que ahora, unidos en amor, podamos alcanzar las riquezas, vamos a leerlo de la otra versión, de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el misterio de Dios que hay que conocer? Cristo. ¿Sí? El misterio de Dios el Padre es Cristo. Y en el versículo 3 dice, ¿en quién están escondidos? ¿Veo que Dios esconde? Dios guarda. Dios no deja a la vista las cosas valiosas y preciosas que tiene. Porque aún los niños en Cristo deben alcanzar una estatura, un crecimiento para conocer algunos tesoros, algunas cosas que Dios tiene. Vamos al libro de Colosenses. No, perdón. Gálatas. Del 1 dice, pero también digo, ahí está. Entre tanto, que el heredero es niño, en nada quiere ser esclavo, aunque es señor. Oh, qué bueno que está este versículo, qué precioso que es. ¿Por qué? Porque habla a veces de nosotros, si estamos aún en esta condición de niños, no nos desesperemos, porque Dios es el que da el crecimiento. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, si se mira a uno y a otro, parecen iguales. ¿Por qué? Porque el heredero, que es un niño, todavía está en esa etapa en la cual no tiene conciencia de quién es él o qué fue preparado por su padre para él. Entonces dice, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bien. Entonces, permanezcamos en Cristo, busquemos a Cristo, miremos a Cristo, preguntemos por Cristo, porque Dios para los niños tiene cosas muy preciosas y es que es de su agrado. O sea, a veces nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es revelarse o revelarle a su Hijo a los niños. Entonces, cuando un niño recibe revelación de Cristo, ese niño va a ir creciendo. Antes era muy pequeñito. Bueno, después va a crecer un poquito más. Y cuando va recibiendo esa constante nutrición que es la leche no adulterada,
ese niño se va desarrollando. Veo que Pedro tiene más o menos la misma idea, pero lo expresa con otras palabras. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y Pedro nos habla de la leche, pero después nos está diciendo que somos piedras vivas y que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. El niño todavía no puede ofrecer sacrificios espirituales, tiene que beber más leche, pero ya está creciendo, desarrollándose, entonces llega un momento en el cual, aunque todavía no ha alcanzado la plenitud, ya puede ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué otro nombre le podemos dar a los sacrificios espirituales? Acción de gracias delante de Dios. Porque haciendo ese sacrificio espiritual, estamos permitiendo que el espíritu, la vida que está en nosotros, se mueva. A veces en área de nuestro ser que todavía le falta un tratamiento. ¿Sí? ¿Y por qué se mueve? Porque nosotros estamos ofreciendo un sacrificio espiritual, porque delante de Dios nosotros vamos a ir a ofrecer un sacrificio espiritual que es lo que ya tenemos de Cristo. Entonces, sí, a veces cuando somos niños nos vamos a acordar mucho de lo que vivimos, pero nos va a suceder también como en los salmos. ¿Qué cosa? Señor, socórreme, me tienen rodeado, estoy angustiado, quiero ser como un ave para escapar. Pero de pronto cambia la expresión del salmista, decir, porque tú, Señor, eres mi Dios y tú me vas a salvar, y empieza a adorar y a alabar a Dios. Bueno, la acción de gracias es presentar delante de Dios un sacrificio. En este caso, no el sacrificio nuestro, sino el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando no parece que nosotros no podemos elaborar absolutamente nada, porque ¿qué puede hacer un niño? Bueno, un niño delante de Dios puede ir con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto? Cuando la Escritura dice que Dios dio a su Hijo, Él lo dio completamente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces nosotros podemos, todos nosotros, cualquiera de nosotros puede ir delante de Dios con ese sacrificio. Sí, tal vez ahora estoy mal, pero yo sé, yo lo creo, que Cristo murió en la cruz por mí. Gracias, Padre, porque tú enviaste a Cristo a morir en la cruz y a derramar mi sangre para limpiarme de todos los pecados. ¿Sabe qué estamos haciendo en ese momento? Estamos llevando un sacrificio delante de Dios. Le estamos dando gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, aunque a veces en ese momento no estemos muy bien. Pero estamos haciendo un sacrificio. No un sacrificio, digamos, donde ya el Señor está moviéndose en nosotros, sino todavía ese sacrificio en donde Cristo nos compró para Él, que fue su muerte, la redención por medio de la sangre y de la cruz de Cristo. Entonces, mire qué precioso eso. Por eso uno encuentra ahí en las epístolas con acción de gracia, siendo agradecido, agradezcan en todo. Y los hermanos a veces estaban siendo perseguidos y los apóstoles dicen, hermanos, sean agradecidos a Dios. Y dice el apóstol Pedro para que presentemos sacrificios espirituales delante de Dios. Realidad, porque esa es la experiencia la viví. Qué bueno, hermano. En medio de mi aflicción, en medio de mi llanto, cambió mi hablar. Ni pude expresar, quiero contemplar tu rostro, quiero entrar en tu santuario y contemplar tu rostro. Y es la palabra que tenía dos días atrás, estaba estudiando ese salmo, y eso vino a mi corazón. Y eso subió. Y me dio la visión. Gloria. Veo que eso es precioso, hermano. Sí, sí, es muy precioso. Es horrible en el sentido natural. Sí, sí, porque sí. uno quiere morir, se quiere desaparecer. Pero en ese momento viene el Espíritu y trae palabra, y esa palabra la alabé con mi boca, la declaré y me dio la victoria.
Pero qué difícil, es difícil pasar ese proceso, porque es como que pareciera que uno no va a salir de ese trance, de ese momento. Pero ahí está el Señor. Así es. Por eso qué lindo es escucharla para guardar. Porque a medida que vamos escuchando, nuestro espíritu se va llenando, ¿cierto? Ese corazón nuevo está siendo escrito por la palabra. Entonces, el día que lo necesitamos, lo vamos a tener. Qué bueno, qué lindo, hermano. Y hay cosas aún mucho más grandes y más preciosas. Eso es lo maravilloso. A medida que vamos desarrollándonos, vamos percibiendo, vamos recibiendo un mayor suministro de Cristo. Parece que a veces llegamos ahí a una etapa donde, parece que ya está. No, todavía no. Hay más. Entonces tenemos que conocer este misterio de Dios que es Cristo para que alcancemos y podamos llegar a esa plenitud. Porque esto tenemos que grabarlo en nuestro interior, que hay una plenitud para acá, que es como una especie de anticipo de la plenitud que se va a vivir por la eternidad. Pero es una plenitud que le vamos a llamar también perfección, pero en el sentido de llegar a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice la palabra, hasta que todos lleguemos. Eso es para acá, no es para la eternidad. No. Y eso también está relacionado con aquello que el Señor le dijo a los apóstoles. A ver, le pidieron que uno esté a su derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Y el Señor le dijo, no, eso a mi Padre le corresponde. Entonces Él va a decir quiénes van a la derecha, dónde tiene que estar ubicado cada uno. Bueno, pero ese crecimiento, ese desarrollo está relacionado con eso que ese lugar o ese brillo que se va a tener por la eternidad. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde estábamos? Volvemos a Colosenses. Por favor, volvamos a Colosenses. Entonces, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así como ese niño que todavía está mezclado con los esclavos, no tiene conciencia de todo lo que el Padre tiene. ¿Sí? En Cristo, dice, están escondidos estos tesoros. Veo que como son tesoros de parte de Dios, no están al alcance todavía a veces, porque lo que nos tiene que llevar a esto es el crecimiento. Entonces, Pablo ya le llama riquezas del pleno entendimiento, tradujo la Reina Valera, y recuerden que otras versiones traducen las riquezas de la plena certidumbre, para poder conocer el misterio de Dios el Padre, el misterio de Dios es Cristo. Bien, ahora vamos a añadir algo más porque a veces leemos esa parte y nos quedamos ahí. Vamos a mirar el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, los propósitos positivos son grandes, pero también viene una advertencia. ¿Por qué viene una advertencia? Porque si la persona se conforma a su situación, puede pensar que ya alcanzó un tiempo de estabilidad, de conocimiento, y ya ¿para qué me voy a esforzar más? Porque a veces la mente humana piensa que tiene que hacer ciertos méritos para poder alcanzar lo que Dios tiene. Recordemos que el mérito no está en nosotros. ¿Dónde está el mérito? El mérito está en Cristo. Por eso que el Señor
a las personas que querían estar con él, él decía, bueno, sígueme. Porque el premio no era algo que Cristo les podía dar en ese momento, sino que el premio era Cristo mismo. Entonces, aquel que le seguía a Cristo alcanzaba el premio. Por eso el apóstol Pedro negó a Cristo y el Señor había dicho, aquel que me niega delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre. Pero ¿por qué Pedro pudo, digamos, pasar por esa caída tan grande, tan estrepitosa? El Señor le había dicho algo. Dice, no me podés seguir ahora. Sí o sí, cualquiera que hubiese querido seguir al Señor hacia la cruz, iba a tener una caída. Quedó en evidencia y registrado Pedro. Pero cualquiera que hubiese querido seguir, no lo podían seguir a la cruz, nadie pudo seguirlo. Nosotros no podemos seguirlo a la cruz literal, no. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Pero me seguirás después. Por eso Pedro, cuando escuchó que la tumba estaba vacía, era mucho más joven, llegó primero. Pedro siguió corriendo, llegó después. Pero él también vio y creyó. ¿Sí? Porque él siguió al Señor hasta su resurrección. Lo siguió después. Con temores, con remordimientos en su corazón, todavía no había sido plenamente restaurado. Su corazón no había sido consolado. Pero siguió al Señor. Después de la muerte, en la resurrección, él le siguió. Y ahí fue restaurado. Entonces, acá dice, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas vienen en lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque todas estas cositas que se mencionan acá, la filosofía, las sutilezas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, pueden estar dentro de cosas que son consideradas buenas. Pero el libro de Filipenses nos decía que sepamos buscar lo mejor. ¿Sí? Lo mejor es lo de Cristo, siempre. Aunque a veces parece muy parecido. Parece que es lo mismo, pero no hacen bien, no llevan ayuda aquí, no llevan ayuda acá, no tienen mucha gente profesional, no tienen mucha estructura y tienen, sí, muy buena enseñanza, parece que sí. Pero ¿es producido por Cristo eso? ¿O es producido por las cosas buenas, de los cuales está metida la filosofía, las sutilezas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo? Muy peligroso cuando una iglesia institucional o ya reconocida por muchos años va formando una cultura. Hay iglesias que han formado una cultura. Entonces se apegan a lo que el fundador o esos que en un principio establecieron ciertas doctrinas y conceptos, entonces ellos se aferran a toda esa tradición que tal. ¿No hizo así la Iglesia Católica? Y empezó a introducir y más cosas. Hoy tienen una mezcla pero la gente sigue, no, yo soy católico. No saben por qué, pero porque los padres fueron católicos. Pero mucha gente sigue aferrada a ese sistema. Entonces, esto es lo que queremos ver a partir del próximo viernes. Ir conociendo estas cositas, pero también a través de la palabra, y especialmente de este libro, ir conociendo a Cristo. Entonces, por supuesto, lo primero que debemos hacer durante esta semana, al menos es leer una y otra vez, todas las veces que puedan, Colosenses capítulo 1 al menos, ¿sí? Porque vamos a considerar la introducción y después especialmente
a partir del versículo 15, cuando se empieza a decir quién es Él. Y se dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y ahí se sigue enumerando y diciendo quién es Él. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bien, entonces así vamos conociendo este misterio de Dios que es Cristo. ¿Amén? Amén. Bien, entonces ya por hoy concluimos.